filmín anterior, o sea, escribo la ecuación de transporte de Reynolds para la conservación de la masa o la ecuación de continuidad. Esto es para que lo tengan y lo vayan, se vayan encariñando con esto, los vectores velocidad, velocidad relativa. A mí esta configuración no me gusta, por lo general a mí de estudiar es la velocidad absoluta y la relativa más la del volumen de control. Pero bueno, acá ya directamente la plantean despejada. Una cuestión trigonométrica. Profe, le hago una consulta. Sí, El tema de flujo permanente o no permanente depende siempre del volumen de control que estamos tomando, de si es fijo o móvil. no solo del volumen de control, sino también, por ejemplo, si tengo una densidad que varía, por ejemplo, acá el aire, eh, la densidad del aire puede estar variando y, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. O puede estar variando, eh, qué sé yo, bueno, en este caso sí está variando el volumen de control, pero puede estar variando esta altura. Ahora cuando veamos el siguiente caso, también vamos a tomar flujo no permanente porque está variando la cantidad, la masa de agua que está entrando en mi volumen de control, que yo había dicho que era todo el recipiente. Entonces, en este caso, lo que me está variando es mi volumen de control. Eh, Acuérdense que el Ok, concepto... y Sí, en este caso el volumen de control va a variar dependiendo el volumen de agua, ¿no? claro. O sea, si querés verlo de alguna manera diferente, es como que mi volumen de control rodea el agua, que tiene esa forma. Entonces, Perfecto. si crece el agua, mi volumen de control crece con el agua. Es una lámina que está pegada en el contorno del agua, de la superficie está libre, porque el agua es un líquido y toma la forma del recipiente, pero bueno, acá queda una superficie que la está tocando el aire, que también es de mi volumen de control por estar en contacto con el agua. Entonces podríamos hacer esa abstracción mental y decir eso que sirve. Perfecto, Este, gracias. no, no, Natalia, perdón, sí, una consulta rápida. sí, Ahí cuando decís que en la formulita de la velocidad relativa, sí, aclarás que el volumen de control está valiendo cero, pero en realidad se está moviendo con el flujo de agua. ¿Cómo? claro, Quizás es algo simple y me lo sí, perdí, pero no, no, está bien. Acá lo que yo hago es decir, bueno, mi volumen de control es cero respecto de mi sistema de referencia. ¿Por qué? Porque todo, o sea, para que se mueva, para que veas cuándo tomamos volumen de control que se está moviendo, es si yo acá le pongo unas rueditas y el tipo adquiere una velocidad que se va para algún lado. está bien, está bien. Acá yo digo, bueno, lo tengo acá y le meto la variación, ese movimiento que vos decís que se está moviendo porque se mueve la parte de la cara superior, esa variación la meto acá adentro. Pero, ojo, estas velocidades también yo las estoy viendo en las ventanas y del volumen de control también. Entonces, nada, me estoy metiendo en camisa de once varas. Básicamente es eso, o sea, el tipo no se mueve, todo el volumen de control no se mueve ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda. Está quietito ahí. ¿Se mueve esto? Sí, bueno, lo analizo acá. Está bien, perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, no, de nada. Eh, y entonces, ¿qué estábamos? Bueno, volviendo al tema este. Esto les iba a decir que conceptualmente esto significa, esto que está acá, lo que entra y lo que sale del volumen de control más
la variación de el volumen de control, o sea, de la masa que tiene el volumen de control, porque esto, si lo ven, es ρ por diferencial B, es la masa de mi volumen de control, es decir, qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo y cómo se engorda, si quieren decirlo, o se aflaca, se adelgaza mi volumen de control en el tiempo. Entonces ese es el análisis que estamos viendo para decir, bueno, si el tema de la conservación de la masa. Esperen que estoy pasando de... A ver. Bueno, quiero pasar de filmina y se me tildó un poquito. Dale, ahí está. Bien. Bueno, de nuevo, esto era haber pasado el término positivo para el otro lado de la ecuación. Y ahora sí, estudiamos esto, abrimos esto un poquito. Acá habíamos dicho que tenemos que poner la cantidad de ventanas que tenemos. En nuestro caso tenemos dos ventanas, que son estas, la entrada, las dos entradas que tenemos acá. Entonces, le escribimos con sus subíndices para no perdernos. Y después, acá, vamos a abrir un poquito esto y decir, bueno, yo tengo el flujo que no es permanente. ¿Por qué? O sea, ¿qué dentro de mi volumen de control está variando y qué no? Y bueno, qué sé yo, la densidad sigue siendo la misma. O sea, por incompresible, la densidad no cambia con el tiempo, la puedo sacar. El área transversal, ¿qué dice acá? Esto es un volumen, bueno, este volumen está compuesto por el área transversal, que habíamos visto, y la altura esta. Ese es mi volumen de control. Entonces, el área transversal cambia de tamaño con el tiempo. No, esto es un rectángulo que sube y que baja. Si fuera una pirámide, ahí es otro cantar y sí no la puedo sacar, porque ahí sí la forma se agranda y se achica a medida que sube y baja este área rectangular. Pero bueno, en este caso no. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos abajo, ¿qué hacemos acá? La sacamos de la integración como constantes. Listo. Y nos queda integrar esta altura y ponerla en función del tiempo, es decir, hacer la derivada de la altura esta, que sí es la única que me cambia con el tiempo, respecto del tiempo justamente. Y bueno, esta altura respecto al tiempo es la que nos están pidiendo justamente, que es esa velocidad. O sea, estamos llegando a lo mismo. Acá que me quedé, bueno, pasa lo mismo que lo anterior, que es que la velocidad, al ser el flujo uniforme, sale afuera, lo mismo ρ, en la ventana 1, en la ventana 2 lo mismo, volvemos a plantear lo mismo. Antes en el ejercicio, en el volumen de control anterior teníamos tres ventanas, ahora tenemos dos, pero tenemos esta configuración que ya nos está dando una pista. Bueno, hacemos resolvemos el producto vectorial de estos dos y nos queda, acuérdense, esto puede decir, bueno, tengo dos entradas, menos B1 por área 1, menos B2 por área 2, y de este lado tenemos el área transversal. Acá, si ven, le saqué los ρ porque es agua, así que es todas las mismas densidades, por esta variación de la altura respecto del tiempo. Conclusión, nos queda, yo no me animaría a volverla porque tengo miedo que se me trabe, pero nos queda igual. Nos quedaba la velocidad 1 por el área 1 más la velocidad 2 por el área 2
sobre el área transversal, esa variación que nos estaba pidiendo. O sea que usando uno, usando el otro, llegamos al mismo resultado. Después, si ustedes dicen, no, yo voy a plantear el volumen fijo porque esto del flujo permanente y no permanente me marea y bueno, ya es otra cosa. A ustedes pueden plantear lo que quieran, pero tienen que llegar al mismo resultado. Eso sí, siempre, 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 tanto en los ejercicios que vayan a presentar en el TP, en los TP, como en un posible examen, hay que poner, digo posible porque todavía no sé cómo va a ser los exámenes, hay que poner las hipótesis de cálculo, primero porque les conviene a ustedes para resolver esto, en el sentido en que de acá sacan las pistas. Ah, bueno, este es no permanente, bueno, pongo esto así o asá. Si fuera permanente ya sé que este término se me va. Pero siempre tienen que estar planteados, porque si no uno no sabe, ¿y cómo resolvió esto? ¿Con qué criterio? Eso siempre. Lo que también tiene que estar siempre es demarcar qué volumen de control voy a utilizar. Es más, acá puede haber un punto 4 que diga volumen de control variable, bla, 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 como otra hipótesis. O simplemente marcarlo acá, pero sí tiene que estar definido por ustedes, como para que uno vea y diga, ah, sí, tomó este volumen o tomó aquel, entonces por eso hizo esto o aquello. Bueno. Fede, ¿puede ser que ustedes nos digan cuál quieren que sea el volumen de control que usemos? Sí, pero no... Sí, pero nunca pasó, nunca escuché, che, usa este volumen de control. O tiene que usar este volumen de control. No. No, la idea es que salgan de acá tratando de poder conceptualizar y entender un poco cómo es el tema de los fluidos en diferentes estados y qué sé yo, en una cañería o en el ala, en el perfil, no sé, de alar, de qué sé yo, de un auto de carrera, ese tipo de cosas, o sea, más el concepto. Pero bueno, llegar a eso hay que hacer estos ejercicios y entenderlos. Pero si vos entendiste este volumen de control y el otro no, y te resulta más práctico y querés usar este, usa este, porque ya te digo, tenés que llegar a un resultado que para vos sea entendible y que sea el correcto. Perfecto. Bien. Gracias por contestar porque... Sí, decime. Algunos volúmenes de control nos conviene tomar ciertas configuraciones de acuerdo a cómo sea el ejercicio. Con unos se nos simplifican un montón de cosas y en otros tenemos que hacer más cálculos. Para ellos se hace más engorroso. Exactamente, pero ¿qué pasa con el tema? A veces, si yo digo, bueno, voy a tomar el volumen de control solo este cosito, este tubo o este. Y claro, no representa el ejercicio. O sea, el ejercicio es que tengo este tacho que tiene 2 cañerías que le está entrando agua. O sea, si yo tomo esto y digo, sí, tomo este cilindro y digo que el flujo es permanente, que es uniforme, listo, calculé, y después decís, bueno, ¿qué calculaste? No, o sea, por eso hay que decir, bueno, de mi volumen de control que yo tome, tengo que saber llegar a un resultado en el que me sirva para lo que me están pidiendo. A mí me están pidiendo esta variación de altura. Imagínate que si yo calculo esto, ¿dónde está metida la variación de altura acá? Entonces, tengo que buscar la manera de tener un volumen de control que me permita hacer menos cuentas, o que no menos, capaz que pueda hacer 25 millones de cuentas, pero lo entiendo. Estoy entendiendo qué estoy haciendo, a pesar de que tenga que hacer un montón de cuentas, pero le estoy siguiendo. Y llegar a un resultado que hacer el volumen de control que me simplifica todo y no puedo hacer nada, básicamente. O que no lo entienda. Que yo, bueno, está bien, le hago y después, suponete, le hago y digo, no, pero hago el volumen de control movible,
pero acá le pongo que es flujo permanente y tacho esto. Y vos decís, pero pará, si el volumen lo hiciste movible porque justamente se está moviendo esto, ¿por qué sacaste esto? O sea, ¿por qué dijiste que esto no va? ¿Porque pusiste flujo permanente? Entonces, ojo con eso, porque el flujo permanente es también en función de mi volumen de control. O sea, esta integral está viendo qué le pasa al volumen de control. Entonces, yo tengo que incluir las propiedades del fluido y del volumen de control. Esas dos cosas. Porque capaz que tengo Claro, sí. todo constante, suponete que no, porque si ya se está moviendo el volumen de control, hay algo que no va a estar constante, pero bueno, y me varía el volumen de control, bueno, no esta ecuación, este miembro de la ecuación no se cancela. Pero bueno, no importa, a mí me gustó usar el movible, entonces voy a usar el movible. O el otro, también me tengo que avivar de que se me está formando una ventana en el otro, en el que es volumen fijo. Porque si no me avivo que se está formando una ventana, ya tiene un error ese cálculo. Me explico en el anterior. O sea, si por acá pasa líquido, porque yo dejo esto fijo, suponete, y esto va creciendo, significa que acá está pasando líquido. Entonces se me está haciendo una ventana de salida de mi líquido, del líquido que yo había fijado acá como volumen de control. Acá, en la pared lateral no, pero acá sí. Entonces, ojo, hay que como que prestar mucha atención o no se casen con ninguno, vean cuál es el más práctico y después, bueno, se va resolviendo. Pero eso, bueno, perfecto, gracias. Se adquiere con la práctica. No, por favor, no agradezcas. Bueno, y ahora la tercera. Vamos re bien. La tercera configuración, que es la que uno instintivamente haría, que es tomar el volumen de control del recipiente, de la forma del recipiente. Total, acá estoy tomando, uno dice, tomo todo, no me olvido de nada, tengo las ventanas, tengo el aire, el agua, tengo todo. Bueno, vamos a las hipótesis. Hipótesis. El flujo de agua es incompresible. Después vemos qué pasa con el aire, pero el de agua es incompresible. El flujo uniforme en las ventanas, listo, esto sale como piña. El flujo es no permanente. ¿Por qué? Acá estamos. El volumen de control sí es fijo. No se está deformando, no pasa nada. Pero está incrementando la masa del agua, se está incrementando en el volumen de control, o sea, por estas entradas. O sea que no puedo decir que el flujo es permanente. O sea, hay algo que está cambiando, que es justamente el incremento del agua. O sea que en esta parte, que era la que se fijaba, qué le pasaba a mi volumen de control, se está engordando. Por lo menos si esto se está elevando, esto se está engordando. Hay un cambio. Entonces el flujo es no permanente. Bien. Esto, bueno, otra vez la misma música. Acá despejamos de acá esto. Voy a pasar a la otra. Bueno, entonces acá lo escribí como para ver qué pasa. Acá, ¿qué pasa? Bueno, en las ventanas, ¿qué tengo? Tengo la ventana 1, entra agua, entonces acá ya lo discrimino porque, bueno, ya entra a jugar otras densidades. Entonces, ¿qué tengo en la ventana 1? Sí, tengo el ρ del agua por la velocidad del agua, o la velocidad 1 por el diferencial del área 1. En la ventana 2 tengo acá la entrada del agua con su ρ, la velocidad y el diferencial de área. Y después no tengo más ventanas. Bien. Y después acá, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué voy a tener? Voy a tener un ρ del agua, un ρ del aire, que está acá, porque en el enunciado, si se acuerdan, decía que el aire quedaba atrapado a medida que esto
no tiene, digamos, no tiene una válvula de escape. En otros ejercicios van a ver que le ponen la valvulita, entonces ya me olvido. Pero en este caso no. Bien, entonces vamos acá abajo. Acá abajo, ¿qué hicimos? Agarramos y dijimos, bueno, para. Yo quiero saber qué parte, digamos, varía con el tiempo y qué parte no varía con el tiempo. Entonces, si yo voy a este sector de mi volumen de control, por eso acá identificamos como ahí, que sería aire, no sé por qué no lo escribí. Si en el volumen de control, la parte de aire, que tengo la densidad del aire por diferencial de volumen, esta es mi masa. Esta masa que está acá, ¿se incrementa? ¿Disminuye? ¿Le pasa algo? Disminuye. La masa. La masa queda igual. Ahí. Exactamente. La masa, o sea, acá no tengo ninguna ventana de entrada, ni de salida, ni de nada. Es más, en el enunciado lo pueden tomar de ahí. Dice, queda atrapado el aire. Entonces, esa masa que está representada acá, esa masa de aire quedará más apretada, pero es la misma masa, no cambia. O sea que esto así como está, sí lo puedo sacar. Esto no varía, la masa de aire no varía respecto del tiempo. O sea, ni entra ni sale aire, queda ahí atrapado, estará un poquito más apretado, pero no varía. Entonces lo puedo sacar, que de hecho lo saqué porque no aparece. Vamos abajo y no aparece. Entonces me fijo qué pasa con el agua. El agua sí, porque el agua se está incrementando. Hay la parte de mi volumen de control que tiene el agua, sí se está, digamos, modificando. En este caso se está incrementando. Entonces, acá sí, digo, bueno, pará. Pero la densidad sigue siendo la misma, porque es incompresible, sí, sigue siendo la misma. La densidad es constante, sí, la saco. Acá en esto de acá. Bueno, acá ¿qué pasó? Bueno. Acá estoy. Después, el área, estamos en la misma. El área transversal se deformó, cambió. No pasó nada. O sea que también la saco. Lo que sí cambia en todo esto es esta altura de agua que se está llenando y que la pongo en función del tiempo. Entonces, acá se ve que acá me faltó un pasito para que quede más claro. Acá se ven que lo que quedó en juego son las densidades del agua, que las saqué como ρ, le tendría que haber puesto subagua, bueno, y sacarlas también. Y acá nos queda igual que el otro, porque nos quedó el área transversal por diferencial de altura, no es diferencial, es la variación de la altura respecto del tiempo. Conclusión, bueno, esto lo dejo ahí como para que no se olviden de cómo se resuelve esto. Nos queda, ahora sí, lo mismo. Entonces, conclusión, no importa qué volumen de control le ponga, siempre voy a llegar a la misma solución. Pero fíjense que para mi gusto, es la peor elección. O sea, esto queda medio engorroso. Acá darse cuenta que en realidad no entra ni sale aire y darse cuenta que es la masa que está... Es muy... Hay que tener mucha abstracción mental como para decir... Si bien uno dice, bueno, pero esta configuración parece la más sencilla, al final tengo que hacer todo este despliegue de ecuaciones y entrar a hacer pensamientos que no sé si los voy a tener en un futuro cuando tenga que resolver otros ejercicios. Entonces, nada, eso. Listo, fin. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta. Se me cortó justo
internet, cuando estamos en la parte de la densidad del aire, ¿por qué desaparece ahí? Bien, vamos a repetir eso. Acá, bueno, vamos de esta partecita que está acá. Flujo no permanente. O sea, mi volumen de control es todo el recipiente. Tomo las paredes del recipiente como mi volumen de control. Entonces miro, ¿qué hay acá? Tengo agua y tengo aire. Antes no, antes solo tenía siempre, en los otros dos casos tenía agua, mi volumen de control. O estaba acá para abajo y era fijo, o era variable, pero respecto del agua. Acá no, acá tengo aire y tengo agua. Entonces, esto que está acá lo tengo que abrir y decir, bueno, ¿qué tengo? A ver, bueno, tengo la densidad del agua y aire, que no sé, porque bueno, en un momento tengo así, bueno, tengo densidad, o sea, sé que tengo agua y tengo aire. Sí. Entonces digo, bueno, pero pará, vamos a hacer una cosa, vamos a decir, ¿qué es lo que me está cambiando con el tiempo dentro de mi volumen de control? Entonces digo, bueno, la parte que tengo delimitada por el aire, o sea, el volumen de control que implica el aire, ¿cambia con el tiempo? ¿Y ese cambio cómo es? O sea, ¿qué quiere decir si cambia con el tiempo? ¿Tengo ingreso de masa o salida de masa de aire? Porque esto, cuando vos lo resolvés, el ρ del aire, resolvés esta integral, te da el volumen, ρ por volumen es masa. Entonces, acá estás viendo la masa. Esa masa se incrementó o sea, acá había un tubito y se perdió. No. Esa masa es constante. Es constante, no cambia. Entonces, como no cambia la masa, o sea, ¿qué quiere decir? Que no comió más ni tiró menos, entonces no cambia. Con el tiempo, chau, la saco. Pero ¿qué pasa? Cuando voy al agua, acá sí me están dando de comer acá. O sea, el agua está ingresando a mi volumen de control por las ventanas. En el aire no tenía ventana, no dije, esta superficie es la ventana del aire. No, el aire es esta masa y punto. O sea, este volumen por densidad. Chau. Acá no, acá tengo que está ingresando el agua y me está engordando la parte del volumen de control que tiene que ver con el agua, que la diferenciamos acá. O sea, de hecho es esto. Pero bueno, para Claro. poder explicarlo, digamos, para decir, bueno, pero ¿cómo resuelvo esto? Porque quedarme acá es listo, ya no puedo seguir. Entonces, bueno, digo, no, pará. Acá la masa del aire no cambia, la saco. Ay, quedan 10 minutos. Y la masa del agua es la que va a tener la variación respecto de tiempo que la altura del agua. Porque vuelvo a aplicar lo mismo, digo, pará, la densidad del agua cambia. No, era incompresible. El área transversal que forma este volumen de control con la altura y el área transversal cambia, bueno, sí, cambia la altura. El área transversal no. Listo, acá la saqué afuera. Acá me faltó el pasito que les venía diciendo, pero bueno, la saqué acá. Entonces, lo que me va a quedar es que lo que cambia de mi volumen de control es esa altura que la protagoniza el agua. O sea, el aire no entra ni sale, ni le entra, ni saca, ni nada. O sea, es la masa ahí. Ya le digo, más apretada, menos apretada, pero esto... Claro, ella te queda igual que los otros. Claro, después esta configuración es igual al caso anterior, así que ya te queda lo mismo. Igual... Perfecto, gracias. No, por favor. Hay también, a ver, tanto las hipótesis como lo que uno diga, bueno, la densidad es constante.
siempre hay como para rascar y hilar fino y decir, bueno, no es tan así, pero ya les digo, es hilar fino. O sea, no, a estas alturas a nosotros nos interesa, bueno, sí, no acá el aire está siendo comprimido, entonces varía la densidad del aire, ¿no? ¿Me explico? Es como ir... Sí, obvio. No nos vamos a meter en hilar fino, pero sí darnos cuenta de que yo acá no tengo ni ventana de salida ni ventana de entrada, tendría en mi volumen de control ahí la masa, no el volumen, la masa que está dentro de mi volumen de control, la masa representada por esto de aire es constante, no cambia. Listo, ya está. Entonces puedo considerar que esto no cambia con el tiempo. O sea, y chau. Ok. Bueno, ¿alguna otra consulta? En este caso, porque la densidad del aire varía junto con el volumen que cambia, pero como podemos decir, como bien dijiste, la masa es constante, no lo tenemos en cuenta. O sea, Exactamente. ya varía uno en función del otro, pero la masa en general no varía. Exactamente. Sí, podríamos plantear la ecuación de termodinámica, la de P a temperatura constante, P por B constante, y B, ese B es 1 sobre la densidad. Entonces ahí puedo jugar y decir, si me aumenta la presión por estar siendo comprimida por el agua, ¿qué pasa con la densidad? Pero sigo teniendo la misma masa, o sea, por eso no quiero hilar fino porque ya es como, ¿cómo era eso? Entonces ya con que nos quede claro que que la masa del aire no se modificó con el tiempo, la masa total, de última estamos viendo justamente conservación de la masa, listo, ya me hace que esta ecuación la pueda sacar. Si lo tomo así a simple rasgo, como qué pasa generalmente, y ya así se me simplifica nada más. Sí. Es lo que tiene esta materia